Génesis 39, del versículo 1 en adelante, dice la Biblia: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Vamos a orar una vez más. Señor, muchas gracias porque hemos podido alabarte, y nos hace bien adorar tu nombre. Señor, concede que tu Espíritu Santo pueda estar trabajando mientras meditamos en tu palabra, mientras pensamos en las sagradas escrituras. Tú trabajes sobre nuestras almas, trabajes sobre nuestras mentes, y tu palabra nos inspire, y tu palabra nos haga bien. Tú conoces a cada persona que ha llegado a este lugar, que tiene luchas, que está pasando por circunstancias difíciles, que algunos están enfermos, algunos tienen retos enormes. Señor, asísteles, y que nada entorpezca que tu palabra llegue a cada corazón. Glorifica tu nombre durante este tiempo. Por Jesús, amén. Entonces, hermanos, he estado hablando sobre algunas historias de la Biblia. Me encantan las historias de la Biblia, y dentro de todas las historias bíblicas que son atrayentes, que se quedan impregnadas en nuestra mente, en lo personal, esta es la que más efecto en mí causa. No solamente el pasaje que quiero compartir hoy, sino la historia de José. La historia de José es muy linda. Un joven que comenzaron sus dificultades. ¿Usted sabe con qué edad? Apenas 17 años. Empezaron los conflictos de José. Y la historia de José es un emblema del cristiano fiel. Es un emblema de aquella persona que no está dentro de su ámbito, pero a pesar de que el contexto no es favorable, de que las circunstancias no son las circunstancias propias de él es fiel. Y en ese contexto es fiel, y tiene victorias y tiene logros. Ese es José. Entonces, yo le titulé este mensaje En el mundo, pero no del mundo. Porque usted sabe a dónde fue a parar José. A Egipto. Egipto es un emblema del mundo. Egipto es un emblema de aquello que es opuesto a Dios. Y hemos dicho que el Antiguo Testamento tiene un carácter emblemático. Esas historias reales, esas historias, esos acontecimientos donde Dios está obrando y está encaminando la historia para que surja el Salvador, tienen también una aplicación para el creyente y para la vida espiritual de cada uno de nosotros. Y
El mundo en la Biblia tiene, la palabra mundo en la Biblia tiene varias aplicaciones o varios sentidos. Porque la Biblia la Biblia dice en Juan 3:16 que Dios ama al mundo. Y eso quiere decir que ama a la humanidad, que ama a los hombres y que Jesús vino a morir por esos hombres. En la Biblia también la palabra mundo se usa para hablar de la naturaleza, para hablar de los animales, para hablar de las plantas, que Dios es el creador del mundo. Y Dios ama al mundo, la humanidad, y ama al mundo, la naturaleza. Así que Dios está a favor de los programas ecológicos, de cuidar la naturaleza, de cuidar los árboles, porque esa es su creación. Y Dios favorece esas buenas intenciones. Pero hay un tercer sentido en la Biblia que es un sentido que aparece en la Biblia y que hoy el mundo lo conoce, pero es a partir de la Escritura que se llegó a conocer ese tercer sentido de la palabra mundo, que es que mundo significa lo malo, lo pecaminoso y lo opuesto a Dios. De ahí que en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 15, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Usted sabe que ese mundo, esa palabra usted no la puede interpretar como que no ame a la humanidad, porque Dios nos llama a amar al prójimo. Tampoco significa que usted no ame la naturaleza, porque Dios es el creador de esa naturaleza. ¿Qué sentido es no ames al mundo? No ames aquello que es contrario a Dios, aquello que es aquella cultura malvada, opuesta a todo lo que es de Dios. Entonces ese es un sentido, y nosotros estamos en medio de ese mundo de maldad, pero no somos de ese mundo de maldad. Así como José está en Egipto, en una cultura pagana, en una cultura politeísta, en una cultura degradante, pero no es de Egipto, así nosotros igualmente estamos en el contexto de este mundo que no favorece los principios y la orientación de lo que Dios quiere para nuestra vida. Y usted sabe cómo comienza la vida de José. La vida de José se desarrolla desde el principio con mucha hostilidad. El papá de José se llamaba Jacob. Y entonces ese hombre, dice la Biblia, que cometió un error. Y él amó más a José, él favoreció a José, porque había tenido ese hijo, dice, en la vejez. Y eso provocó, eso fue cultivando que en los otros hermanos que apareciera la envidia. Empezó un problema familiar tremendo. Y bueno, tal era el favor de Jacob para José, que dice que también le mandó a hacer una túnica de colores. Así que él tenía una ropa especial, diferente a los otros hermanos. Él era un hermano jovencito, 17 años, pero eso fue, todos los otros hermanos fueron mirando a José y fue surgiendo algo negativo de esos hermanos para su hermano José. Y entonces José tuvo un sueño, porque José no tenía culpa de que Jacob como padre estuviera cometiendo ese error, tampoco tenía culpa que los hermanos estuviera brotando ese celo y esa contención en sus corazones. José era un joven limpio, era un joven adecuado, era un joven que amaba a Dios y era un joven que actuaba de acuerdo a ese amor que él tenía para Dios. Y entonces él tenía una relación especial con Dios y Dios le manifestaba cosas a José. Dios le tenía revelaciones para él de los proyectos que Dios iba a llevar a cabo a través de ese jovencito de 17 años en este momento. Y entonces él tiene 2 sueños. Y entonces él veía un hato de manojos y que un manojo se salía por encima del otro. Y también José veía el sol, la luna y 11 estrellas que se inclinaban delante de él. Y
eso fue los sueños de José, y José lo compartió con la familia, lo compartió con sus hermanos, y eso, ¿qué pasó? Encendió más el celo. A lo mejor José en su nobleza, a lo mejor José en su limpieza de corazón, él quiso compartir con la familia lo que estaba pasando en su corazón y lo que el Señor le estaba manifestando. Pero, bueno, le pusieron un nombrete a José, el soñador. Entonces la Biblia narra en una ocasión cuando los hermanos salieron y se demoraban los hermanos, y Jacob, el padre, estaba preocupado porque los hermanos no regresaban. Y entonces él le dijo a José, que estaba en la casa: por favor, ve a ver qué es de tus hermanos. Y José, obediente, fue a donde estaban a buscar a los hermanos. Y en el campo un hombre lo encontró y dice: ¿qué estás buscando? Y él le dijo: estoy buscando a mis hermanos. Y entonces él le dijo: ellos estaban por aquí, pero fueron para tal lugar. Y para allá fue José, y dice que los hermanos, al verlo de lejos que venía, dice: mire, por allá viene el soñador. Y empezaron a tramar una trampa, empezaron a tramar algo para hacer daño a José. Entonces dijeron: vamos a matarlo, dijeron algunos. Y entonces ahí salió un hermano que parece que, aunque había también celos, no estaba tan endurecido y la maldad no había crecido tanto. Dice: no derramemos sangre, vamos a meterlo en una cisterna. Ese se llamaba Rubén. Vamos a meterlo en una cisterna. Y dice la narración bíblica, dice, tratando de librarlo de la muerte y que regresara en algún momento a su padre. Y entonces, bueno, pues entonces acordaron meterlo en la cisterna. Pero vino un grupo de mercaderes que pasaban por allí, y entonces Judá dijo: vamos a venderlo, sacamos más provecho vendiendo a José. Así que lo sacaron de la cisterna. Así que después que lo metieron en la cisterna, se pusieron a comer, vieron los mercaderes, lo volvieron a sacar y se lo vendieron a los mercaderes. Así que este fue el inicio de la vida. ¿Usted cree un inicio duro, un inicio difícil? Un joven de 17 años que sus hermanos lo secuestran, lo alejan de su padre. Fíjense qué situación tan familiar. Qué triste que en las familias existen celos y contención. Hay que Dios puede eliminar las contenciones y los celos de las familias, y que nosotros debemos ser instrumentos para que esas cosas desaparezcan. Pero a pesar del conflicto, Dios está con él. Los hermanos le quitaron la túnica de colores, la regaron, la rociaron con sangre y se la llevaron a Jacob para decirle que habían encontrado esa túnica, que un animal del campo lo había destrozado. Jacob tuvo luto. Yo no sé cómo esos hermanos pudieron hacer semejante cosa, ver a su hermano, a su padre de luto. Pero fíjense hasta dónde llega la maldad humana, que ve a su padre en extremo sufrimiento y persevera a decir que una fiera del campo lo ha destrozado. El pecado llega a ser exponencial. Comienza por algo pequeñito y llega a ser extremadamente grande. Y cuando nosotros damos rienda suelta a la maldad, porque todo ser humano potencialmente puede llegar a cometer actos atroces cuando da pie al pecado, da pie a la maldad. A lo mejor alguno de nosotros dice en esta mañana: no, yo eso no lo haría. Yo debo decirle, la Biblia nos enseña que en nosotros está todo el potencial. En cada ser humano que no tiene a Dios está el potencial de un homicida, de un adúltero, de un fornicario, de un mentiroso. Y eso puede crecer cuando los hombres se empiezan a endurecer y cuando pierden toda sensibilidad a Dios. Y esos hermanos perdieron esa sensibilidad, y José entra en tremendo conflicto. Pero él pierde la túnica, pero no pierde a Dios. Dios está con él. Cualquier cosa los hombres nos pueden arrebatar, pero la comunión con Dios y lo que Dios haga en nuestros corazones, nadie lo puede arrebatar. Amén.
Entonces le arrebataron la túnica, pero no le arrebataron a su Dios. Él iba con aquellos mercaderes, él iba siendo un esclavo, pero su Dios iba con él. Gloria a Dios. Entonces el Señor nos acompaña en los conflictos. Y aprendemos en las Escrituras que los conflictos son usados por Dios. No son hechos por Dios, pero son usados por Dios. Y son peldaños muchas veces para Dios cumplir sus propósitos, cumplir sus planes con nosotros. Esos hermanos no sabían que su acto de maldad Dios lo iba a usar. Y que ese era el primer peldaño para lo que Dios iba a obrar en aquella familia. Que esa familia Dios la está cuidando, porque esa familia es instrumento de Dios para que un día apareciera el Salvador del mundo, Jesucristo, en este mundo. Así que dice la Biblia que los mercaderos lo llevaron a Egipto. Fue cuando comenzamos a leer. Y Potifar, un oficial de Faraón, un jerarca o alguien relevante, alguien importante, dice la Biblia que compró a José. Fíjese usted, pasó de hijo a esclavo. De momento, si nosotros no conociéramos el final de la vida de José, y ahora encontramos a un joven con tan corta edad que de pronto pierde su familia, sus hermanos le hacen tal mal gesto y va avanzando, usted dice, óyeme, qué desafortunado es este José. Qué lamentable la vida de José. Algunas veces quizás nosotros nos acontecen algunos sucesos y nosotros decimos, qué desafortunado soy yo. Pero tú asegúrate que te quitas la túnica, pero Dios va contigo. Porque si Dios va contigo, no importa cuál sea tu estatus. Si Dios va contigo, no importa la situación que momentáneamente pueda estar rodeándote. Entonces lo más importante aquí no es perder la túnica, es que Dios sigue siendo mi confianza. Y aunque aparentemente yo bajé de estatus de hijo a esclavo, yo sigo teniendo a Dios conmigo. Así que llegó allí a la casa de Potifar. Y dice la Biblia, mira como dice, ¿cerraste la Biblia? No. Capítulo 39, versículo 2. Dice la Escritura, mas Jehová estaba con José. Óigame qué lindo eso. Me encanta esa expresión. ¿Cuánto ha perdido? ¿Cuánto aparentemente ha dejado atrás? Pero la Biblia recalca, el Señor recalca, mas Jehová estaba con José y fue varón, ¿qué cosa? Próspero. Próspero, ay Dios mío, pero ¿cómo próspero? Si está en casa de Potifar, es un esclavo, dejó padre, dejó familia. Era el jefe de todo. Pero Dios está con él. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y dice la Biblia, él estaba desarrollándose allá adentro. O sea que la Biblia en muchas épocas de esclavitud mandó que lo que hicieran las personas que estaban bajo ese estatus, lo hicieran para Dios, como para Dios y no para los hombres. Y yo creo que su confianza, su actitud, todo lo que él era, el joven íntegro que él era cuando estaba con su papá y sus hermanos, él continuó siéndolo cuando estaba en Egipto. ¿Sabe que hay veces que las circunstancias o pueden catapultearnos para avanzar con Dios o pueden amargarnos? Algunas situaciones en la vida, hay muchas personas que han confiado en Dios y le aconteció algo negativo y eso lo llevó a una extrema amargura y a alejarse de Dios. Pero a José, y es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos, llegó allá. Y yo no creo que es que José no estuvo triste. Yo no creo que es que José a veces no lloró. Yo no creo que es que José a veces no se sintió solo. Yo no sé todos los malos ratos que José habrá tenido, pero es seguro que los tuvo. Pero él, a pesar de sus circunstancias, siguió confiando en Dios. Y su proyección,
su actitud, su desenvolvimiento en la casa de Potifar siguió siendo ejemplar. Así que aunque nuestras circunstancias sean negativas, que nos lleven a confiar más en Dios y que nuestra actitud por las amarguras y los choques de este mundo no cambien. Porque ¿sabe qué pasó? Que Potifar estaba observando a José. Mire cómo dice el versículo 3. Dice la Biblia, y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Tú crees que Potifar temía al Dios de José? No era israelita. Él no estaba cultivado en el culto y en las prácticas hebreas del verdadero Dios. Pero dice, lo estaba viendo. O sea que es muy importante. El mundo nos está mirando, la gente nos está mirando. Y nos guste o no, todo el mundo está haciendo una valoración de nosotros. Y qué lindo sería que cuando la gente te mira, cuando la gente me mira, dice, Dios está con él. ¿Cuánto le gusta eso? Amén. Yo digo amén a eso. Y mira, quiero agregarte algo, porque Potifar no está mirando a Jesucristo, no está mirando al Espíritu Santo, no está mirando a un superhéroe, está mirando a José. Entonces mire, algo que la gente hace, incluso muchos cristianos, no creo con malas intenciones, es que no me mires a mí. Yo tengo una vida muy chapucera y un desastre. Mira a Jesucristo. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. El apóstol Pablo usó una expresión, literalmente dice, imítame a mí, como yo imito a Cristo. Entonces, cada cristiano debe avanzar con Dios a tal punto, porque mira, la gente a quien ve de primer momento es a usted y a mí. Sí. Lo que la gente ve momentáneamente es a usted. Y si usted exhibe al Dios suyo, la gente puede enamorarse del Dios. Ese es el evangelismo más poderoso, hemos dicho. El evangelismo que cautiva, el evangelismo que toca los corazones, que mueve la familia, es cuando tú exhibes una vida que honra a Dios. Así que Potifar está mirando a José. Yo no sé cuántos esclavos él habrá tenido, cuántos habrá comprado, pero José llegó a hacer algo relevante, llegó a hacer algo que le llamó la atención. Dice, óigame, este es diferente, ¿qué tiene este hombre? Jehová está con él, dice la Biblia. Dice entonces, y todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así que debemos ser un testimonio. Estamos en el mundo, desarrollándonos en el ambiente que no nos gusta, que no nos es favorable, pero allí debemos dejarnos ver. Yo conozco una persona por la que tengo muchísima estima, y en un momento de su vida cristiana, todos los cristianos tenemos etapas, siempre estamos aprendiendo y siempre estamos creciendo, y entonces si venía una persona y le hacía un elogio, podía coger usted hasta una mordida. Porque esa persona reaccionaba extremadamente hostil. Y esa persona no era porque era una mala persona, sino porque esa persona entendía y decía, la gloria es de Dios. Sí, pero tal vez. Y entonces dice, y la gente debe elogiar a Dios. Pero, dice, pero en mi caminar yo aprendí que el mover de Dios, ¿dónde se materializa? ¿Dónde se verá? En mí. Y entonces, yo no debo deshacerme de aquellas acciones y aquellas expresiones de honra. Siempre y cuando yo reconozca quién es Dios, no necesariamente usted debe deshacerse de aquellas expresiones lindas y de aquellas expresiones adecuadas que van para usted, porque eso puede significar que usted está caminando con Dios y la gente lo está viendo y dice, óigame, ¿qué persona es esa? ¿Qué persona tan especial? Así que José estaba dando testimonio en ese Egipto. A lo mejor había muy pocos jóvenes que se destacaban como José, pero José sobresale y la gente lo empieza a ver y Potifar lo empieza a ver y dice la Biblia que tú sabes qué trajo Dios por medio de José a Potifar, prosperidad.
Porque esa es otra cosa que el Señor nos enseña en este pasaje. Hay muchos barrios que no saben que algunas cosas que acontecen en ese barrio acontecen porque usted está allí. Porque un hijo de Dios representa una bendición y una influencia. Señor. Y hay muchas cosas y beneficios que llegan, aunque la gente lo ignore, aunque la gente no lo sepa. Un hijo de Dios es alguien es un canal a través del cual Dios obra y bendice a otra gente. Así que Potifar es un pagano, Potifar no cree en Dios, a lo mejor Potifar no sabe quién es este Dios, no tiene mucha instrucción, pero Potifar está siendo bendecido porque allí está José, que es un canal de Dios para bendecirlo. Y el trabajo que José hacía para Potifar, Dios lo estaba bendiciendo. Qué bueno si nosotros tengamos eso en mente y cuando Dios está con usted, donde usted está, muchos se pueden beneficiar. Usted sabe cuánta gente que amaba a Dios quizás iba en un transporte, iba a haber un gran accidente, pero por uno que amaba a Dios allí, se salvó todo lo que iba en ese carro. Usted sabe a lo mejor cuántos negocios por alguien que ama a Dios estar allí, ese negocio prosperar, aunque haya muchos que no conocen a ese Dios. ¿Cuántas familias no terminaron destrozadas porque había uno que amaba a Dios y estaba allí? Un cristiano es una autoridad espiritual de donde emana bendición de Dios para otros. Sí, si no se ha visto así, cuando usted llega a los lugares, sepa que si Dios está con usted, pues muchos serán bendecidos. Aunque ignoren, aunque no lo reconozcan, pero Dios se mueve y favorece como favoreció a Potifar. Yo tuve en una etapa, en una iglesia, muchos hermanos que todo el mundo quería trabajar en la iglesia. Y entonces, bueno, pero aguánse un momento porque si todo el mundo trabaja en la iglesia aquí, ¿cómo esto se va a desarrollar? Porque venía, no, yo no quiero, el mundo está muy feo y lo que está pasando en mi trabajo está muy negativo y lo que está pasando en este lugar es lamentable y yo me siento muy mal aquí y yo me siento muy mal allá. Y entonces dice, pero mire, amado hermano, José fue llevado a Egipto con un Potifar que yo me imagino capitán de la guardia, que ese no era fácil. Pero allí José podía irradiar la luz de Dios. Y en el mundo es donde nosotros podemos influenciar y podemos representar a Dios. Si la iglesia se retira del mundo, como el mundo conoce la luz de Dios. Si nosotros todos nos salimos a lo mejor del barrio donde estamos, no, aquí no puedo estar. Bueno, pero ¿y si Dios te quiere allí porque tú puedes ser una bendición allí? O no, yo este trabajo no, pero ¿y si Dios te quiere allí porque allí Dios puede bendecir todo ese trabajo, toda la gente de ese trabajo? Dios puede estar obrando. No le gustó a José ir a casa de Potifar en Egipto. No nos gusta a algunos de nosotros algunos contextos, pero estará en el proyecto de Dios. Si está en el proyecto de Dios, la gente va a ver que Dios está con usted. Y la gente terminará, aun cuando quiera hacerle cosas malas, terminará siendo instrumento de Dios para la bendición suya. Gloria a Dios. Entonces dice la Biblia en el versículo 4, hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Lo subió a manager. Entonces le limpió piso y lo pusieron de manager en la casa de Potifar. Dice que halló gracia. Óyeme, este hombre es el que me sirve para mi negocio. Este hombre no me roba. Este hombre no mete mentiras. Este hombre no hace trampas. Este es el que me va a ayudar en el negocio. Así que lo ascendió porque halló gracia. Mire, hay personas que tratan de hallar gracia ingeniándosela usted mismo. A mí no me gusta. Algo que yo he rechazado, y quizás por las experiencias que he tenido, es las actitudes artificiales. Muchas veces el evangelio se psicologiza
Yo he estado en talleres, tuve conferencias. En el seminario me dieron asignatura psicología pastoral. Algunas veces no era tan pastoral porque había tomado tanto de lo secular que usted, mira, usted decía, tiene que comportarse de tal forma, la gente reacciona de esta manera cuando usted hace esto, cuando usted hace lo otro. Igual que los oradores, ciertas plasticidades. Y yo digo, hay que aprender de todo, pero sea auténtico. Y que esos aprendizajes sean auténticos. Hay veces que la gente trata de hallar gracias por sus ingeniándoselas, manipulando. Cuando nosotros descubrimos un manipulador, ¿qué usted hace? Se le saca el cuerpo al manipulador. Claro. Porque todo el mundo quiere tener amigos auténticos. Señor. Y es preferible a alguien que aunque sea un poco duro, sea auténtico, a un payaso tratando de ganarse su favor, engañándolo, manipulándolo para sacar su beneficio. El cristiano debe ser auténtico, debe ser espontáneo. Y José no estaba allí vistiéndose de lo que él no era para desarrollar una agenda en casa de Potifar. Él estaba siendo quien él había sido cuando estaba con su papá y sus hermanos. Él mismo. José era quien había sido toda su vida. Qué lindo es la autenticidad. ¿Y sabe lo que pasó? Halló gracia porque se la dio Dios. No fue él vistiéndose de apariencias, sino fue él siendo en realidad quien él era, amando a su Dios y conduciéndose íntegramente. Por eso aquí cuando halló gracia en sus ojos, es la gracia que Dios hace que hallemos cuando el favor de Dios está con nosotros. Hay gente también que es fiel a Dios, que es infiel a Dios, porque trató de asumir una actitud que no era la que realmente le agradaba para agradar a alguien. Y al final eso termina desinflándose. Y es mejor la autenticidad de José, la autenticidad de un hijo de Dios, que es quien es en cualquier contexto. Dios hará que usted halle gracia. Dios hará que resalte las virtudes. Dios hará que la gente sepa quién es usted verdaderamente. Esto fue lo que le pasó a José. Esto es lo que cada cristiano quiere que le pase. Que cuando la gente haya gracia es porque Dios abre los ojos para que vean quién es usted. Dice la Biblia, aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Potifar nada tenía que ver con el Dios de Israel, pero Dios bendijo la casa de Potifar, donde nosotros estamos ahora mismo. Dios puede bendecir eso porque usted está allí. No se preocupe si lo reconocen o no. Reconózcalo usted, reconozcámoslo nosotros. Y dice la Biblia que dejó todo lo que tenía en manos de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Fíjese qué tal confianza habrá desarrollado ese hombre. Oye, ¿usted cree que Potifar no había recibido muchos desengaños en su vida? Pero yo digo, ¿qué habrá pasado con Potifar? ¿Qué habrá visto este hombre que ahora entrega de tal manera todos sus negocios, toda su riqueza, toda su casa? Tremendo. Y dice la Biblia que parece que José era una cultura griega. Dice la Biblia que era un hombre bello, era un hombre apuesto, era un hombre bien parecido. Ah, porque lo dudo. ¿Lo leíste en la Biblia? Mira cómo dice la Biblia. Versículo 6 dice: y dejó todo lo que tenía en manos de José y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. En Hollywood lo hubieran captado. Para los, ¿cómo se llama? Para esta gente que pasilla, ¿cómo se llama? La alfombra.
que se exhibe con ropas y eso, Modelo. para modelo hubiese servido. Hubiese encontrado trabajo José. Ahora, hermano, usted sabe algo lindo que nosotros encontramos en José también. Usted sabe que esos dotes, esas virtudes físicas, a veces sirven para envanecimiento. A veces sirven para que la gente se enorgullezca. Pero qué lindo que José, a pesar de que era un joven, que sabía que las muchachas le miraban y le prestaban mucha atención, José se mantenía sencillo. Y se mantenía siendo un joven fiel. Nosotros podemos tener muchas cosas que conquistamos y después empezar nosotros a presumir y no mantenemos la sencillez de cuando no teníamos esos grandes logros. El cristiano debe mantener la sencillez porque sabe que todo lo que él tenga tiene un solo origen, que es Dios. Y nosotros podemos tener cualquier cosa que de un día para otro se pierde. La belleza de José con un accidente de carro se archivaba. Se quemaba en un fogón. La riqueza, hay gente que se acostaron ricos y un día amanecieron pobres. Así que él estaba apoyado en Dios. Así que es el manager de casa de Potifar. Tiene a las muchachas enamoradas. Está prosperando el negocio. Ya el hombre soltó todo lo que hay en su casa. Lo puso en la mano de José. Y aparece la situación grave para José. ¿Qué le pasó a José? La esposa de Potifar, que no debió ser excluida de lo que iban a coger para el modelaje. Porque un capitán, un hombre tan relevante del faraón egipcio, ¿usted cree que iba a tener ahí cualquier cosa? No, esa esposa estaba selecta también. Estaba seleccionada. Esa era otra cultura griega. Pero, así que lo que José va a enfrentar es un tren. Lo que José va a enfrentar es muy difícil. Esta viene la prueba de gran fidelidad para José. Y usted sabe cuando nosotros somos más vulnerables, cuando creemos que lo hemos conquistado todo, que todo está bajo control, que ahora sí lo vamos a lograr. Ahí es cuando podemos deslizarnos más fácil. Ahí es cuando podemos perdernos todo. Usted habrá escuchado aquella historia del famoso alpinista. Ya peinaba canas y tomó un joven para enseñarlo. Y él dice que empezaron a subir la gran montaña. Y dice cuando llegaron al final, el anciano experimentado dice que estaba caminando en 4 patas por encima de la... Y dice que el joven llegó y hizo así. Y ya se iba a sacudir, lo cogió por la mano y le dijo: agáchate porque en las alturas solo se puede estar de rodillas. Los vientos te van a llevar y todo lo que has conquistado se va a acabar en un momento. Las alturas que ahora mismo José tenía solo se conservaban de rodillas. Quiere decir, para nosotros, clamando a Dios, dependiendo de Dios. Ahora esa mujer estaba encaprichada. Dice la Biblia en el versículo 7, acompáñame allí, dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Sabemos que ese no es contrato a mi lado. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, mira lo que dijo José a la mujer: he aquí, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Dice José a la mujer: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Óigame, ¿se estaba amarrando los pantalones José? Señor.
¿Sabe que la prueba de José fue similar a la de Génesis capítulo 3, 2 y 3? Porque Dios puso a Adán y Eva con abundancia. Le dio todo. Como José estaba sobre todo lo de Potifar. Y entonces Dios solamente le dijo, mire, yo puse un arbolito en medio del huerto y es lo único que ustedes no deben tocar. Usted no debe tomar la fruta de ese árbol. Ellos tenían una arboleda, tenían ríos para bañarse, tenían matas de mango, matas de mamey, matas de aguacate, todo tipo de árboles para disfrutar, todas las veredas que quisieran coger, todo el campo por el que ellos quisieran correr. Pero dice Dios, hay una cosa que no puedes tocar. ¿Esa tú sabes qué cosa es? La prueba de la fidelidad. Y eso también es la evidencia de la verdadera libertad. Hemos aprendido que donde no hay alternativa no hay libertad. Y lo que Dios creó fueron seres con opciones, con libertad. Eso es lo que representa ese árbol. Hay gente que dice, no, pero hubiera quitado eso. No, pero entonces si no te pone eso, es que tú no tienes libertad de una opción contraria a Dios. Así que Dios dice, te premié, tienes bastante campo, puedes sudarte y cansarte bastante aquí en la polera, pero no toques la fruta. Y ahora para José hay triunfo, hay logros, pero dice, hay algo que tú estás limitado a eso. Es la mujer de Potifar. ¿Cómo yo? Primera cosa, el argumento de José. Primero yo. ¿Cómo yo voy a hacer eso? ¿Tú sabes quién soy yo? No vaya a ser usted como cuando yo me iba a incorporar al ejército, que era obligado. Había un joven ahí haciendo cuentos muy chistosos y dice, no, porque cuando yo me encuentre con esos altos oficiales que me esté mandando y que me esté obligando a hacer cosas, le voy a decir, chico, ¿qué te pasa a ti? ¿Tú no sabes quién es mi papá? Y entonces todo el mundo se quedó así. Entonces dice, mi papá se poncharon a la esquina, le digo que no te cojas más ponche. Es ridículo lo que le estaba haciendo, todo el mundo empezó a reírse. Pero cuando José dice, yo, ¿cómo yo haría este gran mal? Él quiere decir, yo soy un hijo de Dios. Yo no soy algo que no merece esta fidelidad y no debe andar en este camino. Primero, yo, ¿cómo voy a hacer eso yo? Tú te valoras, tú sabes que el cristiano tiene una identidad, así como andamos con el ID. Eso dice quién tú eres. Frente a Dios y frente en el mundo espiritual, un hijo de Dios tiene una identidad, yo. Y ese yo se corresponde con ciertas actitudes, con cierto comportamiento, con cierta ética. Así que él sabe lo que él es y dice, yo no puedo. Yo no califico para lo que usted me está proponiendo. Y dice la Biblia, dice la escritura aquí, dice, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto eres mujer. ¿Cómo haría yo este gran mal? Lo otro es que él no minimiza el problema. Bueno, esto es una aventura en mi juventud. Diría quizás algo. Esto es algo pasajero. Dice José, ¿cómo haría yo este gran mal? Un cristiano nunca debe minimizar lo que a Dios le ofende. Todo lo que a Dios le ofende y le deshonra y destruye tu integridad es un gran mal. Un gran mal que hay que desechar. Un gran mal que no debe ser practicado. Y José, como de Dios, dice, ¿cómo haría yo este gran mal? Y dice la Biblia, que es otra enseñanza que el Señor nos quiere dar en esta mañana, que eso no terminó en esa conversación. Esa mujer era como Satanás. Que la única cosa que podemos decir de él es que es perseverante. La única virtud que le podemos señalar es que es perseverante. Entonces, dice aquí la Biblia, ¿la cerraste? No. Versículo 10 dice, hablando ella a José una vez al mes. Cada día. ¿Qué dice? Cada día. Cada día.
Oye, eso es chivado. Cada día enfrentándote al tren de frente. Porque acuérdense que José es bien parecido, pero ¿y tú te piensas esa mujer cómo era? Hay una historia que la he escuchado muchas veces narrando un pastor que está describiendo este pasaje. Pero yo creo que ese pastor se pasó describiendo los atributos de la mujer. Y empezó a decir la cara, el rostro bello, el pelo y la cintura y cómo era el cuerpo. Y entonces imagínese usted. Y entonces dice que tenía el diácono sentado en el primer banco de la iglesia. Y entonces dice, pero esa mujer, después que la acabó de describir bien, dice, José le dijo no. Y le dijo al diácono, fulano, ¿qué tú harías? Dice, no me pregunte, pastor, no me pregunte. No era José. Ahora, cada día, como dice Charles Swindoll, hoy me prestó recientemente un libro de Charles Swindoll muy bueno. Dice Charles Swindoll que el problema del cristianismo es que es algo de cada día. Cada día la mujer lo molestaba. Porque ahora mismo nosotros decimos en esta mañana, muchachos, las victorias que yo he tenido. Cuando yo me puse de rodillas, los milagros fluían, que aquello era una maravilla. Cuando yo tuve y vencí aquella lucha espiritual, cuando yo pasé por aquella prueba, cuando yo oraba, como yo leí la Biblia. Sí, pero ¿y ahora? Porque esto es algo de cada día. Por eso Jesús dijo, el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz de vez en cuando. Sí, todos los días. Cada día. Tome su cruz cada día y sígame. Entonces, el asunto y lo que el Señor nos dice en esta mañana es, ¿cuál es tu asunto hoy? Eso está maravilloso, el historial positivo que tú tienes con Dios. Pero hoy, ¿cómo tú estás con Dios? Hoy, ¿cómo tú has triunfado con Dios? Hay muchos cristianos hoy que están derrotados porque hoy fue un reto para muchos cristianos. Se quedaron viendo el partido de Croacia y Francia. Fue una prueba de cristianismo. Se salió un cartel. Mañana habrá una gran prueba cristiana. Vi el cartel. Cuando vi eso me llamó la atención. ¿Cuál es la prueba? Hay algo por ahí que no sabemos. El partido de fútbol. Es algo de cada día. ¿Cuáles son mis prioridades cada día? ¿Cuál es el valor que yo le doy a mi Dios cada día? Hoy oraste y hoy estuviste en este lugar y escuchaste la palabra de Dios. Y mañana orarás y leerás la Biblia y te consagrarás a Dios. Y cuando llegue el momento de ser fiel, serás fiel. Dios te honrará. A los que le honran, Dios los honra. Y dice la Biblia, hablando ella a José cada día y no escuchándola, fíjese que él es sordo, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Y aconteció que entró él un día en su casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. O sea que ese es el momento que los que no reconocen la presencia de Dios en todo momento dicen, esta es la mía. Aquí nadie se va a enterar de lo que voy a hacer. No había nadie. Pero óigame, qué maravilla es la integridad de este joven. Qué maravilla esa integridad que el cielo premia. Porque cuando nadie ve, Dios ve. Ajá. Y cuando nosotros reconocemos a Dios, Dios nos reconoce a nosotros. Estando solos, él seguía haciendo su oficio. Y dice la Biblia, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Duerme conmigo. No le faltó las palabras, ya el diálogo no le sirvió. Dije, hay que violarlo. Porque dice que lo cogió por la ropa. Sí, a la fuerza ya casi. Y entonces, hay un dicho en mi pueblo, que cuando había mucha gente, decimos allá, los guapos. ¿Cómo se dice en colombiano y en nicaragüense los guapos? ¿He visto? Igual. Sí. Igual. ¿Y en Colombia? Igual.
también, bueno, los guapos, esa gente que alardea y que está, Ajá. y entonces allá había un ambiente de guapos, cuando la gente iba ahí, pero habían algunos que dicen que bueno, alardeaban también y eso, pero cuando había gente que sacaban cuchillo y machete, y entonces apareció el dicho que dice, bueno, es mejor que digan, aquí corrió que aquí murió. Corrió. Entonces, esto es equivalente, Igual. porque mira, un cristiano, y ahora lo vamos a ver, un cristiano fiel que está en el mundo, pero no es del mundo, muchas veces será calumniado. Usted ha sido calumniado. José no el otro de María fue calumniado. Le dijeron, esa mujer le fue infiel. Cuando María salió embarazada por la obra del Espíritu Santo. Un cristiano no debe ignorar que habrá calumnia. ¿Sabes cuántos jóvenes? ¿Tú sabes que en este problema ahora que con el homosexualismo, qué hubiera dicho a José? Ajá. ¿Cómo? A ese monumento de mujer tú saliste corriendo. Dice la Biblia, y ella asió de su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Se fue desnudo José, Huyó del pecado. porque es mejor, Aquí corrió que aquí fue. Sí, huyó del pecado. y es mejor perder la honra de los hombres no que la de Dios. Los hombres habrán pensado mal de José. ¿Cuántas burlas? ¿Cuántos sacaron en Facebook hablando de José? Sí, ¿Cuántos chistes? ¿Cuántos cartelitos para José? Pero el cielo seguía favoreciéndole. Gloria a Dios. amén. El cielo seguía favoreciéndole. Y esta debe ser nuestra preocupación, que el cielo nos favorezca, aunque el mundo haga burla de ti y de mí. Amén. El gran teólogo del siglo III, Agustín de Hipona, un africano. Agustín, en el tercer siglo, famoso San Agustín, fue mujeriego. Y San Agustín se convirtió, se entregó a Dios. Y hubo un cambio rotundo en la vida de Agustín. Ya Agustín era cristiano y llegó a ser el gran teólogo que escribió obras voluminosas, monumentales, la obra de San Agustín que se estudia por los teólogos contemporáneos. Y Agustín un día caminando por la calle se encontró con una de las mujeres con la que ella había tenido relaciones. Y dice que la mujer cuando vio a Agustín le dijo, ¡Agustín! Y entonces Agustín la miró y vino y salió corriendo. Y la mujer atrás de él. Y le dijo, y la mujer dice que le decía, pero Agustín soy yo. Y Agustín dijo, sí, pero ya yo no soy yo. Porque ese era un hombre transformado. Huyó como José huyó. Dice la Biblia, cuando vio ella, versículo 13, procedió a la maniobra satánica, dice, cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Esa es la calumnia. Y cuando hay alguien que tiene integridad, no habrá otra manera que la calumnia para destruir a una persona. Y José se confrontó con esa realidad. Mire, hermano, para enfrentar la calumnia hay que tener valor. Porque cuando hay una persona que es conocida y en el contexto donde es conocida, usted nada más escucha cosas negativas y burlas y mal ambiente y hablando lo que no es. Mucha gente huye de esos contextos. Dice, no, espérate, voy a bajar la guardia. ¿Qué hay que hacer? Muchas personas pueden hacerlo, porque no es fácil. No es fácil ser el objeto de la calumnia y de la burla constante. Y José fue calumniado no con una burla, o con una calumnia como alguna de las que nos puede pasar a nosotros, que nos deja en libertad, que no nos mete en más problemas. No, esta implicaba muerte o cárcel. Pero José dice, yo no me acosté con esa mujer. Y era verdad que no lo había hecho. Pero esa mujer lo calumnió para tratar de salvar
su mal gesto. Y dice la Biblia, y viendo que yo alzaba la voz, decía la mujer en la calumnia, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió, y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Pero tú sabes que el texto bíblico da la idea de que Potifar no se tragó el purgante completo, porque Potifar lo metió en la cárcel, no lo mató. A lo mejor él dijo, esta se rebaló. Sospechó de la mujer. Entonces le habló a ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarlo. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo. Se encendió su furor, tomó a su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Pero mira qué lindo. ¿Cerraste la Biblia? No. Versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Óyeme, ya la historia de José se va poniendo fea y estoy terminando en esta mañana para que no te desesperes. Dice la Biblia que en la cárcel Dios lo puso de jefe de nuevo. Era los presos del rey. Inteligente. Lo pusieron de jefe en la cárcel. Para que usted vea lo que es un hijo de Dios. Y confía en los pasos que Dios, el ritmo de los pasos de Dios para ti. Y no en lo que tú puedas dar. Porque mire, José pasó de ser un don nadie a ser el rey de Egipto. El segundo al mando de todo Egipto. De esta cárcel. Lea su Biblia si no la ha leído. Sale al palacio. Y lea todo lo que le aconteció. Esta es de las historias que a mí me sacan las lágrimas. Tremendo. Sí. Yo cada vez que leo esta historia, yo la leo completa. Cuando me empeño en leerla, la leo completa y termino, más de una vez, termino llorando. Una novela. Porque Dios sacó, a través de todas estas vicisitudes, sacó a José de su tierra, de su familia, para salvarlo de una gran hambruna. Y mira todas las vueltas que dio José, la casa de Potifar, la cárcel, para llegar a ser la persona de más influencia en todo Egipto. Para que usted vea lo que pasó, porque Dios estaba con él. Amén. Y cuando hubo hambre, un gran hambre, allá en su tierra, sus papás y sus hermanos tuvieron que venir a buscar comida. Y donde único había comida, porque José había tenido sabiduría de Dios para almacenarla, era en Egipto. Y Dios salvó a toda esa familia por mano de José. ¿Y tú sabes por qué la salvó? Porque a través de esa familia venía el Salvador del mundo, Jesucristo. Amén. Tú no sabes para lo que Dios te quiere coger. Tú no sabes para lo que Dios te quiere usar. Y tú estás protestando porque los pasos que te han tocado, por los contentos difíciles, por la gente que te ha calumniado, por la gente lo que está mirando, por la gente lo que está diciendo, por lo que te han traicionado. Pero, amado hermano, empieza a apreciar. Aquí la clave es Dios esté contigo. Amén. Claro. Dios esté contigo. Que te quiten la túnica, que te quiten el trabajo, que te quiten todo lo que te quieran quitar. Pero que Dios esté contigo. Amén. Si Dios está contigo, hay garantía. Amén. Sí, Señor. Hay alguien que quisiera orar conmigo en esta mañana. Amén. Quisiera que hiciéramos una oración. Señor, ayúdame a ser como José. Amén. A tener la integridad, a tener el valor. Hay alguna persona que dice, yo quiero hacer esa oración, yo quiero orar, yo oro por mí. En primer lugar, ¿hay alguien que quiera acompañarme en esta oración? ¿Hay alguien más? Vamos a inclinar. Puede ponerse de pie, hermano. Allí mismo en su asiento vamos a hacer una oración. Dios sabe cuál es tu situación en esta mañana. Piensa un instante, porque el Señor ha dicho muchas cosas en este pasaje bíblico. ¿Qué te dice a ti? ¿Qué te dice a ti en lo personal? Piensa, eso que dijo allí es para mí. Abrázalo y disponte a practicarlo. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Muchas gracias porque tú nos inspiras a través de los siglos con hombres que han sido fieles, que han sido íntegros.
Señor, en esta mañana estamos muy necesitados de ti. Algunos de los que están aquí, como José, están en medio de vicisitudes, en medio de contratiempos. Las cosas no salieron como ellos planearon, como ellos desearon, como ellos pensaron. Pero tú eres Dios, tú eres el más grande. Y en esta mañana hemos venido a tu altar, hemos venido a escuchar tu palabra, hemos venido a que tú nos hables y tú nos dices que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y que en ese mundo debemos exhibir lo que son hombres y mujeres tuyos. Gente íntegra, gente que te ama, gente que son fiel y gente que puede perder muchas cosas, pero Jehová está con ellos. Señor, sana a algún enfermo, reprende alguna obra de las tinieblas que esté estorbando tu obrar en esta iglesia a favor de tus hijos, a favor de las familias. Obra, Señor, y exhibe también tu poder y tu gloria. Señor, que como José, surjan José en el siglo XXI. Surjan otros fieles. Otros, Señor, que a pesar de la lucha deciden honrar tu nombre. Porque tú honras a los que te honran. Señor, quizá hay personas que han atravesado por la calumnia. Ocúpate tú de vindicarles. Señor, quizá hay personas que salieron de situaciones cómodas para situaciones muy difíciles como José. Bendíceles también. Señor, quisiéramos ver tu gloria. Y quisiéramos, Señor, escuchar los testimonios de lo que tú harás. Que cuando tú des victorias y cuando las circunstancias difíciles podamos ver que eran peldaños para escalar más alto para tus proyectos y tus propósitos, no nos olvidemos de decir que eres tú. Que fuiste tú que estabas con nosotros. Que fuiste tú, Señor, que vindicaste tu nombre también sobre tus hijos. Glorifica tu nombre y sé proveyendo para tus hijos. Y que aquí, Señor, pueda surgir una iglesia de gente que te ama, de gente que abraza tu palabra, de gente que es llena de tu espíritu, de gente, Señor, que Jehová está con ellos. Y de gente, Señor, que exhiben el evangelio, que no son nada más palabras, sino vidas, hechos. Gracias, Señor, por escucharnos. Que tu palabra, Señor, sea un eco en nuestras conciencias mañana, pasado mañana, la semana que viene. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, amado hermano.